Estamos con Dalton y en este nuevo programa, nueva edición de Podscanime, en el segundo programa, como recordamos en el capítulo anterior, en el programa anterior, tuvimos a Lupus y que hablamos sobre Quiero comerme tu páncreas, y en esta ocasión vamos a hablar con Dalton sobre una película anime, otra película anime, esta vez de Makoto Shinkai, que se llama Your Name. Lo siento, tengo que ir a currar. ¡Odio este pueblo! ¡Y también odio esta vida! Por favor, en la próxima vida que... Sueño extraño. ¿Un sueño en el que era otra persona? ¿De verdad? Si nos encontráramos, nos daríamos cuenta. Tenía que decírtelo. No me importa dónde estés. Iré a buscarte y te encontraré. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Muy buenos días, Dalton. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días a todos. No sé, Bien, sigue- dime. Hemos visto que hemos visionado la película de Your Name y vamos a desmenuzarlo un poquito, ¿no? Sí. Bien, como hemos dicho, es una película de Makoto Shinkai que se le denomina el nuevo Osamu Tezuka, y Your Name ha sido galardonada por varias distinciones y es la película más taquillera de la historia. ¿Qué quieres decir sobre ello? Pues totalmente de acuerdo. Aunque para mí me parece... O sea, yo viendo la película no pude dejar de pensar de que estoy viendo más una serie de anime que una película. Pero sí, lo que es la película en sí está bien hecha y bien pensada, y encima te toca un poco la fibra sensible. Tres cosas que le aporta mucho a la persona que se la va a ver. Sí, recordamos que el argumento de la película es de dos protagonistas, ¿no?, que se intercambian de cuerpos, pero que ninguno de los dos se intercambian de cuerpos, pero ellos parece ser que están como en un sueño, que se dan cuenta de que se han intercambiado de cuerpos, pero es difuminado, como si fuera soñando. Sí, es cierto. Con lo- Y por eso tenemos situaciones que no quiero hacer spoilers. Si alguien no la No, ha visto, al fin y al cabo la vamos a hacer porque la sencilla razón vamos a hablar de la película, con lo cual tenemos que hacer spoilers. Así que sí, bueno, ten en cuenta que este podcast se lo verá la gente cuando haya visto la película, evidentemente. evidentemente, si es que no ve. Bueno, pues haciendo spoilers, pues por eso la protagonista principal de la película es la chica. Mitsuha, Ah, se llama Mitsuha. Gracias Luis. No me acuerdo del nombre. Hace esas cosas tan extrañas con su cuerpo, y se comporta tan extrañamente al principio de la película. Después ya, cuando avanzamos viendo la película, ya empezamos a ver lo que de verdad pasa, en realidad pasa. Digamos que la película, el inicio de la película es los dos chicos que se encuentran cuando se cruzan el vagón de metro, que eso lo hace Makoto Shinkai en muchas películas, utilizar los vagones de metro. En el intermedio de la película y al final es prácticamente la misma escena. Pasa que al principio no entiendes por qué, y luego al final en la final de la película, cuando pasa lo mismo, ya entiendes por qué. Es decir, Sí, digamos que se intercambian las vidas de Taki y Mitsuha. ¿Por qué? Porque Mitsuha, digamos que es lo diré, es una usuaria de las danzas Kagura de Japón, que vive en un pueblo. En cambio Taki vive en Tokio, en la gran ciudad,
Y es lo que quiere, yo pienso, es la base de la película, ¿no? Como dos mundos se entrelazan. El mundo de la ciudad y el mundo de la villa, de lo rural. Como un chico se contrapone a una chica y vemos cómo se van unidos por una cinta que es la que tiene Mitsuha en el pelo, que simboliza al lazo rojo del destino. Sí, es verdad. De hecho, creo que eso del lazo rojo era algo así como chino o japonés. Es una leyenda, creo que chino o japonesa, sí. A lo que voy es que esa película refleja los dos mundos y cómo Mitsuha, que yo pienso que es la más protagonista de los dos, pide un deseo de que quiere vivir en Tokio. Y de hecho, en una forma de la película, cuando ella va a Tokio a conocer a Taki, él no la reconoce. Y dirás, ¿por qué no la reconoce si ha estado en su cuerpo? Ni yo lo comprendo, de verdad. Sí, lo comprendes. Al final de la película se comprende por qué no la conoce. Porque para Taki, cuando se ven, es 3 años antes de cuando se hace el intercambio con Taki. Ten en cuenta que va al pasado. No solo cambian en espacio, sino también en tiempo. Por eso cuando se encuentran en el vagón de metro, ella sí le reconoce a él, pero él no la reconoce a ella, porque ha pasado 3 años antes. Porque es cuando pasa lo del cometa. Ah, es verdad. Por eso no la reconoce. Dalton, por eso al final de la... ¿Cómo ves las películas, Dalton? Por el amor de Dios. No, es que me estoy... Por eso al final de la película, cuando vuelve a tener el sueño Taki, se da cuenta de que por eso no la reconoció. Dice, eras tú, tal, no sé qué, no sé cuántos. De hecho, hay una idea que es la de Musubi, el dios del tiempo Musubi, que digamos que las líneas se entrelazan. Las líneas del tiempo no son paralelas, sino que se van entrelazando en cierto momento, y ese cierto momento es cuando cae el cometa. De hecho, al final de la película, cuando cae el cometa, por eso pueden verse ellos dos cuando están dándose vueltas, que se están escuchando pero no se están viendo. En el momento que se ven es en el momento crepusculino, como le llaman en la película, que esa palabra realmente no existe. Que sería el crepuscular, la verdad. Eso es. Que es en el momento, de hecho, para que no olvidarse, intentan escribir porque nunca se acuerdan de su nombre. ¿Por qué? Por la influencia del dios del tiempo Musubi, que hace que no se acuerden de nada. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que ellos se ven y se escriben los nombres para que se acuerden de ellos, cuando va Mitsuha a escribir el nombre de ella en la mano de Taki, no puede. Y todo esto viene, ¿por qué? Porque quieren detener que se destruya la ciudad y que muera tanta gente en el pueblo. ¿Vale? ¿Qué opinas sobre todo eso? Lo que hace Makoto Shinkai es lo que estaba pensando, es decir, un elemento místico y demás, está guay, pero que conjunta, que une la ciudad con el pueblo, etcétera. De hecho, en el momento divertido de la película, que son una canción majísima. Confrontamos, es confrontar dos realidades. Yo diría, no diría realidades, diría culturas, porque tenemos la cultura del pueblo, que sabemos cómo es la gente en los pueblos de Japón, y tenemos la cultura de lo que es la ciudad, que es algo totalmente distinto, ¿sabes? Y por eso tenemos... Y cuando ellos de hecho, al principio, cuando se intercambian, la primera vez que se intercambian, le escribe Taki en un papel ¿quién eres? A Mitsuha. Y de hecho sus amigas le dicen que el día anterior no había sido igual, que estaba muy diferente, que no sé qué y no sé cuántos. Ahí es cuando no empiezan... Y Taki, cuando está en el cuerpo de Mitsuha, se empieza a tocar las tetas. Sí, por eso le dice
La hermana le dice, ya te estás tocando las tetas de nuevo, no sé qué. Sí. Porque no lo Vaya. entiende, no entiende el por qué. ¿Qué pasa? Que ya, cuando ya entienden por qué se intercambian, empiezan a darse mensajes para que su vida vaya mejor. Ujú. Y es un momento muy cómico de la película. Bastante. Era una sección que me atrajo. Hostia, en vez de, además de lo que es el misticismo y todas estas cosas, Ujú. Sí. tenemos un poquito de humor, pero pero no era el humor que se ponía, por ejemplo, en este caso voy a hablar de otra serie, Love Hina, que era un poquito más Bueno, es básico. diferente. A ver, es diferente porque Logina es el tipo de anime harem y esto no, esto es seinen. No tiene nada que ver. Mm. De hecho, la frase de la película es: te conozco, pero jamás nos hemos visto. Es la frase que resume la película. Sí, es verdad. Con lo cual, de hecho, tiene ese momento y luego tiene cuando cae el cometa. La segunda vez que cuando ellos se encuentran, que suena la canción de Sparkle, que es muy buena, que es justamente cuando cae el cometa y ya se han vuelto a intercambiar, que está Mitsuha en su cuerpo y está avisando al pueblo de que va a caer el cometa, que tienen que subir al instituto y demás, que el padre no le hace caso. Y justamente, no sé si antes o después, que está Taki en el cuerpo de Mitsuha y le dice al padre: hazme caso, no sé qué, no sé cuándo. Y el padre se da cuenta de que no es su hija. Porque ha cambiado el cuerpo. Con Taki. Dice, tú no eres mi hija, ¿quién eres? Y se da cuenta de que a su hija le pasa lo mismo que le pasó a su mujer, que se intercambiaba los cuerpos. Con toda la familia de la madre de Mitsuha, ¿por qué? Porque rendían culto al dios Musubi, por eso se intercambian los cuerpos. ¿Y tú crees que eso no tiene un reflejo en la realidad? O sea, No, en la vida real, no. como tal, A ver, no padre. existe eso. No, eso no existe, pero es como una transcripción de algo que. A ver si lo digo. De algo que es portado de la vida real. O sea, por eso tenemos el dicho como tal padre, tal hijo y esas cosas. Porque Sí, de... Mitsuha lo que hace es hacer más o menos lo que hacía su madre. De hecho, en el último intercambio, cuando Taki bebe la parte de Mitsuha para que se vuelvan a intercambiar, al final repasa toda la vida de Mitsuha desde cuando nace y muere su madre, etc. Sí, algo que yo no haría sabiendo lo que es. Pero lo hace básicamente para que puedan salvarse ella y a su pueblo. De hecho, por eso se vuelven a intercambiar por última vez. Y luego están las historias de los secundarios, de que Taki intenta ligarse a su, creo que es su jefa, la que está de camarera, creo que es su jefa, intenta ligar con ella, no sé qué. Y la otra le dice, no, porque tú estás enamorado de otra persona y tal, y dices, pues vale. Hombre, algo que te puedo decir es que el diseño de ese personaje en sí me recordaba a otra persona, o sea, a otro personaje del anime, pero no me acuerdo qué, o sea, es bastante bonito. Era bastante bonito el diseño de ese personaje. Y de hecho, el diseño de los personajes es una cosa que Makoto Shinkai, no sé por qué, pero a mí me parece que están hechos bastante
a mucha prisa, ¿sabes? Sin ningún tipo de detalle. Por ejemplo, los personajes no tienen rodillas, no tienen marcadas las rodillas. Ese tipo de detalles que al final dije, esto no es una película, estoy viendo una serie. Y creo yo que en vez de película, Your Name tendría que ser más una ova de unos 4 o 5 capítulos. Básicamente, porque el tomo del manga son 3 Sí. tomos. Sí. Pero vamos, son 3 tomos compresos en una película de hora y pico, hora 45. Que está bien, lo que me refiero a la historia es, lo diré, la historia tiene el nudo de desenlace que es más o menos lo mismo y al final, digamos que Taki se hace arquitecto para que no pase lo que pasó en el pueblo y se cruzan, hay un momento en el que se cruzan ellos y no se dicen nada, cuando ya son mayores, que se cruzan en un puente. Y luego se vuelven a cruzar al final de la película en las escaleras, cuando ya se han visto en el tren y se van en busca del otro que le dice tu nombre es y se acaba la película. ¿Por qué no pueden recordar su nombre? Por lo que decíamos, por lo de Dios del tiempo Musubi. Por eso no pueden decir nunca el nombre. De hecho, cuando se cruzan en el cráter, dice Mitsuha, no olvidaré hasta que lo olvida. Es un te he visto, pero no me acuerdo. Me suena tu cara y no sé de qué. ¡Ostras! Es lo que le pasa a Bruce Willis ahora. Que no puede recordar las caras. Volvamos al tema. Vale. Lo que le pasa es eso, que le suena y no sabe de qué. ¿Por qué? Porque la han soñado, porque en su vida, cuando está cambiando el cuerpo, ellos piensan que es un sueño. Y la abuela de Mitsuha se lo explica. Que eso le pasó a ella y le pasó a su madre y bla 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 bla, para el momento ese de interceptar lo del cometa y la gente no muera y el pueblo no desaparezca. Qué bonita explosión, por cierto. Era una explosión bastante grande y bastante bien lograda. Sí, a ver, es espectacular. Cuando cae el cometa es espectacular. Como destroza toda la ciudad. De hecho, cuando veas Tenkinoko vas a alucinar. Que es la siguiente. A Your Name. De hecho, aparecen los dos. Tanto Mitsuha como Taki aparecen como cameos. En Tenkinoko. No me hagas spoiler, hombre, no me hagas spoiler. No es, a ver, solo son spoilers. Yo te digo que vas a alucinar con esa película y el porqué. Y ya te digo que es una película buena que yo entiendo por qué está la mejor, porque es la más taquillera. Para mí no es la mejor que he visto, porque para mí la mejor que he visto es la de Quiero comerme tu páncreas, pero esta es muy buena. Y por ejemplo, para mí supera a películas que no tienen de distinto género completamente, como pueden ser Akira o La princesa Mononoke o otro tipo de películas. A lo que me refiero es... Akira tenía su momento y en el momento que lo hizo Katsuhiro Otomo, que es el mismo que hizo el manga. Sí. Es el mismo creador, ¿sabes? Que el manga. Lo hizo con creo que con la conciencia, ¿sabes? Sí. De que esa película va a arrasar no en el mundo, sino que en cierta parte, en cierto país, en Japón, ya que fue una cuestión mundial, fue el puro éxito. Y yo creo que comparando la animación de Your Name con por ejemplo, Akira, es el día y la noche, ¿sabes? Porque, a ver, son épocas distintas. Akira es de los años 90. Your Name es del año 2016. No, pero sí, es verdad, pero yo me estoy centrando en cómo está animada Akira, por ejemplo. Para las escenas claves se utilizaba la animación fotograma por fotograma.
O sea, Sí. fotograma. Y normalmente se anima el fotograma cada dos fotogramas. O sea, cada dos fotogramas es un dibujo para ahorrar, Ujú. para primero ahorrar tiempo y Sí. después ahorrar papel. Ujú. Aquí tengo la edición en física en la mano y pone la película de animación japonesa más taquillera de la historia. Mejor película de animación del año por la Asociación de Críticos de Los Ángeles. Mejor película de animación del año en el Festival de Manchi de 2017. Aquí en España, mejor película animada en el Festival de Sitges 2016. Luego también La Concha de San Sebastián como en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián como mejor película animada, también como mejor película animada en el Festival del Cine de Londres y en los premios anime, que esa no la ganó pero estuvo nominada, con lo cual son 6 galardones en la que retratan esta película, con lo cual no es una película baladí, ¿no? Yo pienso, y lo digo sinceramente, que puede competir perfectamente con la animación de Disney, este tipo de películas. Y el anime, evidentemente, para mí, personalmente, es mucho mejor que la animación occidental de Disney. Son dos cosas diferentes. O sea, Disney ya es una marca establecida en lo que es el occidente. Sí, claro, ¿Sabes? porque es occidental. No solamente por eso, pero el anime, lo que es la animación japonesa, o sea, no tiene tanto culto y es más, y es más el arte de lo oculto, porque es un arte que no se entiende en el occidente, sino Y animación japonesa, porque el manga y el anime es animación japonesa porque es de base, pero ahora mismo, hoy por hoy, evidentemente Japón es donde más anime se realiza, donde más anime se crea, pero en España tenemos varios estudios de animación japonesa. Lo sabes, ¿verdad? hoy, de verdad, pues no lo Y sabría, evidentemente fíjate. en Estados Unidos e Inglaterra hay animación japonesa. No es solo exclusivamente de Japón, Mm, ¿vale? no estoy de acuerdo. Luis, no estoy de Ya te digo yo acuerdo. que sí. No estoy de acuerdo contigo. Porque yo ¿Por qué? creo que la animación japonesa es originalmente de Japón. Lo que Evidentemente es hagan, originalmente de ahí. lo Pero que hagan el otros. estilo manga, el estilo anime, ya no solo es en Japón. Se crea en otras partes del mundo. Ya, ¿Vale? pero Es a lo que me estoy refiriendo. se crean en otras partes del mundo para aligerar cierto proceso. Pues, No, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que hablando, ver con la animación de Japón. Nada. habla- Porque, a ver, industrias japonesas como la Toei, como Futable, X, en España tenemos otro tipo de empresas que realizan también animación japonesa. Ese estilo de animación. Le llamamos japonesa porque parte de Japón. Pero ese estilo de animación de anime y creación de manga, ahora mismo hay empresas españolas que crean ese tipo de animación. De hecho, te voy a decir, hay un mangaka hay un animador español que trabaja para la Toei Animation claro. y estuvo trabajando en Dragon Ball Super y es español y trabajaba desde Ah, aquí. Pues claro, yo por eso te digo, es como hacer lo que se llama el outsourcing, ¿sabes? Eh, Sí, externalización de servicios. claro, a eso me refería yo antes, pero no me venía la palabra que es para yo te decía que para aligerar cierto proceso se manda cierto trabajo a otras empresas por, 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 por otras partes del mundo, ¿sabes? Sí, claro. Y lo que le pasa, por ejemplo, muchas veces a Hollywood, que es una cosa distinta, pero, ¿sabes?
Te lo voy a explicar. En películas como Avengers, ¿sabes? De Marvel y esas cosas, muchas veces los efectos especiales se hacen en Australia. ¿Por Sí, qué? claro, por eso te digo. ¿Por qué? Porque primero, aligeras el proceso y segundo, es más barato. Sí, claro, a ver, Es muchísimo igual que más mano de obra barato. en la India y en China, mucha animación japonesa se crea en China, Claro que no en sí, Japón. claro que sí. Pero a lo que voy, volviendo, retomando otra vez lo que es la película, aquí tengo el Blu-ray, y aquí la edición en Blu-ray pone que está en castellano, vídeo está en 1080p, 16 novenos, el audio está en castellano, Estándar. japonés y catalán. Están esos tres idiomas. Y los subtítulos están en castellano y en catalán. ¿Por qué? Digamos que sí, se han reducido la tabla de idiomas, ¿vale? Ya no solo al audio. Primero también porque al tener más... Lo hacen para abaratar costes. Evidentemente este Blu-ray, sí, solo incluir el audio castellano en japonés y catalán. Incluye que es el inglés, el polaco, el francés. Veo por dónde vas. Veo por dónde vas. El precio sube. ¿Vale? Por eso hay reducción de costes. Sí, Lo que yo pienso raro porque no está en inglés. En catalán vale. Evidentemente en castellano y en japonés es la versión original. Pero inglés, que es el idioma internacional. Y más en Japón, que en Japón hay dos idiomas, que son el japonés y el inglés. El otro día te enseñé, justamente ayer por la noche te enseñé la edición japonesa de Your Name y te viene el japonés con las canciones en inglés y luego te viene el inglés y luego el japonés y luego el japonés audiodescriptivo, ¿sabes? Sí. Pero y a lo que iba de los idiomas ahora era porque el tema ahora que vamos a introducir, hemos estado hablando de la animación, hemos estado hablando de lo que es la película, ahora vamos a hablar sobre lo que es el doblaje, el audio. Recordemos que a España han traído la película Selectavision y está doblado allí en Barcelona. Y lo que es el doblaje, tú lo has visto en japonés subtitulado, yo lo he visto en castellano. Sí. Y el doblaje de decir que es muy bueno, como prácticamente todo lo que hace Selectavision en doblaje. Porque sabe a quién contrata, evidentemente. Y es bueno. No sé, es decir, que venga en tu idioma original, en tu idioma natal, es bueno, porque si tú lo ves subtitulado, pierdes información visual y no captas todo lo de la trama, ¿sabes? Y no solamente eso, Luis, no solamente eso. Fíjate que una persona muy sabia dijo, a ver, el idioma original de cada película es el 50% de una película. Exactamente. Es porque tú no solamente interpretas con no sé, cojo la botella, la tiro, estoy enfadado. No solamente eso es poner tono de voz, si es sutil, si... Las emociones también se transmiten por el tono de voz. O sea, y lo que hacen, por ejemplo, yo no soy partidario del doblaje ni castellano, ni polaco, ni lo que tú digas. Para mí el idioma original es el rey, ¿sabes? Pero sí, la cuestión es transmitir también con la voz, porque tú también, me voy a repetir, actúas con la voz y lo que hace evidentemente un actor de doblaje, sin quitarle mérito, porque me parece que
ser actor de doblaje es muy duro, ¿sabes? Y muy difícil. Para... Muy difícil. Y tú sabes y- perfectamente por qué lo digo y por qué digo que es muy difícil. y muy difícil, pero no es lo mismo. Es simplemente una mera interpretación de lo que es la película original. Y ¿sabes? lo que decimos de la película, que tiene, digamos, que son dos mundos que se contraponen y se entrelazan por el efecto del dios Musubi, con lo cual podemos quedarnos que el resumen de la película es ese, que son dos vidas que se entrelazan por un efecto sobrenatural. Y eso que está muy bien porque es del mundo de Makoto Shinkai. Cuando veas Tenkinoko verás que hay algo parecido. En el Jardín de las Palabras hay algo parecido. En otra que hizo, ¿cuál es? No me acuerdo el nombre. Había también más o menos del estilo. Porque es su marca personal. O sea, Uh-huh. fijémonos en lo que son los trenes. Yo Sí, claro. antes de hacer esta entrevista me informé un poco sobre lo que No es una entrevista, es qué- un podcast. es un podcast, entrevista, podcast, lo que tú digas. Me informé un poco sobre Makoto Shinkai, que para mí es un creador novel, ¿sabes? Uh-huh. Y siempre tiene la cuestión de poner animales y trenes. Y Sí. poner también cuestiones de distancia, o sea, cuestiones que son bastante hondos, ¿sabes? Que te tocas a alma, ¿sabes? Y dices, madre mía, qué bueno. Uh-huh. ¿Con qué sensación te has quedado al ver la película? Yo personalmente es una sensación buena, que es una película que evidentemente a un adolescente le pones esta película a algún otaku, pues yo que sé, pues cuando tú y yo teníamos esa edad, 16, 17 años, y no la va a entender, va a decir, ¿qué mierda es esto? ¿Vale? Porque hay géneros que hay que madurar, ¿sabes? Eso es. Yo de principio tampoco entendía más. Con lo cual, 17 también porque años. eso también es por el género de anime, porque no es lo mismo una película de Akira como puede ser o sea, género shonen como puede ser Akira, como puede ser cualquier película de Dragon Ball, Saint Seiya, etcétera, a este tipo de animación, a este tipo de mangas es completamente distinto. A un shoujo como Kakato Sakura, Sailor Moon, la Magical Girl, a esto no tiene nada que ver. También es cierto y también es muy japonés, ¿sabes? Y por eso las películas de habla japonesa o las anime no triunfan en España o cualquier otro país, porque bueno, Porque no son para niños, son para personas adultas, adolescentes adultas. No es solamente que sea para niños, es que es otra cultura. Es que ellos perciben las cosas de otra manera que las percibimos nosotros, ¿sabes? Para nosotros que por ejemplo salgan cosas muy gore, ¿sabes? Cuando Goku le pega, por ejemplo, a Freezer, o cuando Freezer le atraviesa la armadura a Krilin, ¿sabes? Y está ahí media hora sobre el cuernito, que no sé qué, y le está torturando, pues para un japonés es como, bueno, mira tú, estoy el Krilin que se está desangrando. Pero para nosotros es como, ¡ay, Dios mío! ¡Censura eso, Dios! ¡No puedo verlo! No. Y por eso es lo que, ¿sabes? No, pero a ver, eso es... Diferentes Pero porque estamos culturas. acostumbrados a animación Disney, punto, ya está, no hay Claro, más. Es así. claro, es el tema de animación, ¿sabes? Que es animado, que son dibujos animados y es para niños. No es así. Porque puede haber No, claro. puede haber también animación para adultos.
Y fíjate, por ejemplo, en Occidente, o sea, Family Guy y el Horseman este, como se llama, el tipo este con la cabeza de caballo, ¿sabes? Sí. Con lo cual es completamente diferente, son animaciones diferentes. Y a lo que me refiero con esta película, volviendo al tema, es que esta película transgrede, es decir, da un concepto que no se había, con algo sobrenatural, pero que no se había visto en otra ocasión. Es como un chico y una chica intercambian el cuerpo, y cómo se tienen que ayudar el uno al otro. ¿Vale? También trata la relación entre chicos y chicas, que en Japón evidentemente es... Si hay una cosa que no me gusta de la cultura japonesa, es cómo las chicas están sometidas al chico. En todo. En todo. Y eso me da ganas de vomitar. Y sí, Y ¿no? sé lo que digo. Y sé sí, lo que digo, claro, porque es así. Y sí, ¿no? Porque eso también pasa, por ejemplo, en México, ¿sabes? En México Pero no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo, no tiene nada que ver. Hazme caso, no tiene nada que ver. no es lo mismo, pero también la mujer está sometida a lo que es... no, sometida es un término muy vasto, ¿no? Pero el culto del hombre, ¿sabes? Para que me refiero es que el hombre es el guay, la mujer tiene que estar supeditada al hombre, y eso no es así. De hecho, ahí intentando... Ahora mismo la animación japonesa últimamente, los últimos 2-3 años, está intentando romper con ese rol de género. Está intentando romper porque evidentemente las mujeres ya no son las mismas mujeres que hay 50 años en Japón, que ya no te estoy diciendo hace 20. Hace 50, claro que no. O sea, no es igual, la cultura japonesa va evolucionando o debería ir evolucionando. Con lo cual, esta película rompe con eso, porque no tiene el mismo rol de la mujer y del hombre en Japón. Eso rompe. Y se intercambian por eso, para que se den cuenta en cuál es el rol uno y cuál es el rol del otro. De hecho, la película empiezan a intercambiarse el cuerpo cuando Mitsuha dice que quiere vivir en Japón, o sea, que quiere vivir en Tokio, en una gran ciudad, etcétera, etcétera. Entonces el dios Musubi hace que intercambien los cuerpos. Y lo que es el fondo de la trama, que es salvar el pueblo, a mí me parece genial. ¿Sabes? Bueno, de alguna manera tenía que no cuestionar, sino hacer realidad ese cambio de cuerpos, ¿no? O sea, cambiamos el cuerpo para salvar la ciudad. O sea, todo tiene una razón, todo tiene un propósito. Ahora cambiamos de bloque y vamos al tema sonoro, al tema de la banda sonora original, que es evidentemente el doblaje. Bueno, no, la banda sonora original no es el doblaje, ni siquiera son las voces de los personajes, es evidentemente las dos canciones, los dos temas que hay cuando se intercambian y quieren ayudarse el uno al otro, y cuando cae el cometa, esos dos son momentos cruciales y digamos que ponen canciones emotivas en los dos momentos. Sí. Una que es más cañera, más rockera, y luego la otra que es más boom, que es Sparkle, que cuenta toda la historia y por qué se cambian, etcétera. Y de hecho, por lo que he oído por ahí, Makoto Shinkai utiliza la misma banda que en otras ocasiones. O sea, sí. que él tiene ya una relación con esa banda y es normal, como hacen por ejemplo en Estados Unidos, que a James Cameron le gusta utilizar la música de James Horner, ¿sabes? Que lo utilizó, por ejemplo, en Aliens, luego en Titanic y también en Avatar. Sí, dime. Es también como su marca personal. Su director de banda sonora fetiche, ¿sabes? Marca personal. O sea, quitando esas dos canciones, que son las que más simbolizan la película, la música de fondo también es muy buena y en cada parte le dan un tono diferente. De hecho, si te estás dando cuenta, en una de las primeras veces cuando suena el tema principal, no el principal de la canción, sino el tema principal de la banda sonora, suena distorsionado. El motivo principal de
de la... Suena sí. distorsionado, como si tú pones una canción al revés. Una melodía al revés. Suena no distorsionado, pero suena así. ¿Por qué? Porque está atrás en el tiempo. ¿Vale? Son mensajes que da Makoto Shinkai con la música que no te das cuenta hasta que ves vídeos en YouTube que te lo explican. ¿Cuántos vídeos en YouTube has visto tú para...? No, vi un vídeo que explicaba lo que es la banda sonora de Your Name y me quedé flipado y dije, joder. Pues Luis, los directores, las películas hacen eso, que, o sea, Pero es que al principio la hace al revés y luego al final de la película, cuando se soluciona todo, es la misma sintonía, la misma melodía, pero digamos que al derecho. Normal. ¿Por qué? Evoluciona todo lo que ha cambiado de la película. Y lo plasma en la música, en la banda sonora. Y hablando de música ahora, ¿cómo se llama el chaval este de Operación Triunfo que hace de las composiciones? Ay, que hace unas deconstrucciones muy buenas. Jaime Altozano. Eso, Altozano. Es de quien es el que explica esto, que te está explicando, porque vi el vídeo suyo. Ah, sí, es verdad, porque joder, yo también lo sigo. Así, yo vi, por ejemplo. A ver, a lo que voy, es que a lo que voy, el efecto sonoro es este. Uh-huh. Sí, pero muchos volviendo, pero muchos directores y gente así utiliza como primeras pinceladas de música para decirte, acuérdate de esto y después ya verás por qué lo pongo aquí. Eso es. Y bueno, de forma general la película hemos visto lo que es la animación, efectos sonoros, música, doblaje, mensajes de la película. Una idea general que te haya producido, una sensación que te haya producido la película. La sensación que me haya producido la película. Me quedé bastante tocado después de los primeros 27 minutos. Porque los primeros 27 minutos de la película fue ¿y esto qué es? ¿Sabes? Pero después ya empiezas a absorber, Makoto Shinkai te empieza a absorber y estás más bien en la película. Y fíjate que yo me puedo identificar con los personajes, porque yo siempre estoy pensando en una persona en concreto y siempre digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estará haciendo esta persona? ¿Dónde estará? En fin, Luis, soy una persona bastante, ¿cómo decirlo? Sentimental y yo entiendo a Taki cuando dice eso de estoy pensando en esto y no sé por qué. Uh-huh. O sea, así tú le pondrías de 1 a 10, ¿qué nota le pondrías? De 1 al 10 le pondría un 7. No es una nota ni muy alta ni muy baja, es por ahí. Yo ya te digo que yo le pondría un 7, yo le puse, de hecho en My Anime List le tengo puntuado como no sé si es un 7,5 o un 8. Pero es por eso, es una película que te llega, que te hace pensar, pero que me gusta mucho. Esta película me ha encantado cuando la he visto, pero no es mi favorita. Mi favorita es otra. No. De favoritismos nada. Yo creo que es, ¿sabes? No es ay, la película de Makoto Shinkai. No es una película de Perfect como Perfect Blue, por ejemplo. ¿Sabes?
No Sí. es una película como hace las de Ghibli, ¿sabes? Pero es una película buena, entonces, y de hecho se compara a Makoto Shinkai como el sucesor de Miyazaki. Sí, de Hayao Miyazaki. Y bueno, Pero- podemos dar por... pero- Dime. Pero yo creo que ni Miyazaki ni... espérate, voy a buscarlo. Si no me- Bueno, que vamos diciendo espérate. es eso, que es una... A lo que digo, es una película que, digamos, toca la fibra sensible porque contraposiciona dos mundos, dos realidades, dos visiones del Japón actual Ujú. y te Yo- quedas con eso, y por eso es un gran mensaje que tiene esa película. Te Yo- conozco, pero nunca te he visto. Que eso se puede extrapolar al espectador. Conocemos cómo es la visión por fuera de Japón, pero sin estar allí. Sí, porque podemos ver el cruce este. Podemos identificar el cruce más popular de Tokio, ¿sabes? El de Shibuya este. Ujú. Y nunca hemos estado ahí. O sea, y sin... Otra película de Makoto Shinkai es 5 centímetros por segundo. 5 Es muy buena. es esa. Yo quiero ver esa y otra que trata sobre la muerte. Hmm. Y estoy bastante ansioso porque no se toca mucho la muerte en muchas películas y en muchos sentidos. Por eso te digo que veas la de Quiero comerme tu páncreas, porque ahí sí que toca la muerte. Y la toca de una manera flipante. Pero o sea, esto lo podrás evitar o lo que sea. Lo que quería decir sobre Makoto Shinkai y comparándolo con lo que es Miyazaki, para mí, uno de los primeros directores, según yo, ¿sabes? Es Satoshi Kon. Ujú. Satoshi Kon que hizo Paprika y Perfect Blue, una de sus películas también más taquilleras y del 95, o sea, es una película Ujú. que no Así que existe. bueno, Bueno, sí. podemos dar como concluido este programa. No sé cuánto habrá durado. Te agradezco, Dalton, que hayas asistido, y pronto lo tendremos en mi canal de YouTube. Todo el placer, No, sin más, todo el placer dime, es sí, mío. Todo el placer es mío, hombre, todo el placer es mío. Sin Si más quieres- dilación, si quieres- me despido. Dime. Si quieres repetir No. alguna Ujú. cosa, Vale, pues sin más dilación, aquí me despido. Soy Muix y nos oiremos en el siguiente podcast, que no sé quién será el invitado, y hablaremos sobre otras películas de anime en Podscanime. Muy buenas tardes.